Hola, ¿qué tal? Muy buen día a toda la comunidad universitaria. Reciban un cordial saludo y sean bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de Dialogando con. En nombre del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas, le damos la bienvenida a nuestra invitada el día de hoy, la doctora Jessica Dávalos Aceves. Ella es egresada del doctorado en Estudios Económicos, quien recientemente obtuvo un reconocimiento 2021 Best Dissertation Award Honorable Mention Award, por su tesis doctoral otorgado por la International Society of Quality of Life Studies de Estados Unidos. En esta charla, la doctora nos compartirá su experiencia al recibir este reconocimiento y nos platicará además de su trabajo de tesis. Como nuestro invitado entrevistador, nos acompaña el maestro Juan Diego Omar Martínez Delgado, director del Centro de Estudios de la Hacienda Pública del CUSEA. Sin más por agregar, cedo el uso de la voz al maestro Juan Diego, quien nos compartirá una breve semblanza de la doctora. Muchas gracias a todos por asistir y damos inicio a esta charla. Gracias. Hola, buen día a todos. Buen día, Jessica. Muchas gracias por aceptar la invitación. Gracias al equipo de Dialogando con por invitarme a realizar esta entrevista. Es un gran privilegio. Un poco de la semblanza de la doctora. La doctora Jessica Dávalos Aceves tiene un doctorado en estudios económicos aquí en el CUSEA, un máster en International Business por la Escuela de Negocios del Tecnológico de Monterrey, Campus Guadalajara, un máster en Management por la Grenoble École de Management en Francia. De igual manera tiene una licenciatura en Mercadotecnia por el Tecnológico de Monterrey. Ha ocupado puestos en Hewlett Packard, dentro del departamento de Sales Operations. También trabajó como consultora y desarrolladora de negocios internacionales en Los Ángeles, California, como parte de un programa lanzado por ProMéxico de la Secretaría de Economía. Realizó como parte de sus estudios de doctorado una estancia de investigación en la Escuela Normal Superior de París y también ha presentado trabajos de investigación en universidades como la Universidad Técnica de Kaiserslautern en Alemania. Asimismo, ha colaborado en el GIAGEM en una cooperación de investigación conjunta entre Alemania y México y recientemente, galardonada con la tesis doctoral en 2021 de la Best Dissertation mención honorífica Award del International Society for Quality of Life Studies. Jessica, muchas gracias por estar aquí el día de hoy. Y quisiéramos un poco conocer de ti, que nos platicaras, que le platicaras a la comunidad respecto a qué le llevó a la doctora antes, no doctora Jessica Aceves, a estudiar un doctorado en estudios económicos, y más adelante nos platicas un poco del premio y de tu tesis. Pero primero quisiéramos que nos platicaras un poco de ti, de cómo llegaste al doctorado aquí en el CUSEA. Sí, claro que sí. Antes que nada, buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Y bueno, a lo que me preguntas, pues la razón por la que yo entré al doctorado en estudios económicos aquí en el CUSEA, pues fue porque a lo largo de mis estudios previos, siempre sentí como un interés muy grande por la economía, ¿no? Esta cuestión de ver cómo las variables económicas van influyendo, van afectando nuestras vidas de una manera o de otra, pues me hicieron que me interesara pues en solicitar información, en este caso pues al coordinador del programa, el doctor Antonio Porras, quien amablemente pues me brindó toda la información que yo en ese momento necesitaba, las líneas de investigación que existían. Y bueno, pues me pareció muy, muy interesante. Sabía yo que pues iba a ser un doctorado bastante demandante, porque pues también incluía mucha cuestión matemática, además de teoría económica. Yo tenía ya previos antecedentes de economía por mis estudios previos. Sin embargo, pues no había estudiado como tal una licenciatura o una maestría en economía,
fue bastante retador, pero a la vez fue bastante gratificante en mi experiencia en el doctorado en estudios económicos del CUSEA. En cuanto a mi línea de investigación que elegí, en este caso el bienestar, lo elegí porque, bueno, inicialmente leí artículos, un artículo de Richard Easterling, que viene siendo como algo así como el iniciador en esta línea de bienestar subjetivo. Él, al inicio de los años 70, hizo una investigación, les platico de manera muy breve para que tengan una idea. Analizó una serie de países que ya cubrían con sus necesidades básicas y se dio cuenta que no había diferencias significativas en cuanto a la satisfacción de la gente, independientemente de que los países tuvieran diferencias en cuanto a lo económico. Era Nigeria, Estados Unidos y Cuba, ¿no? Creo que era el estudio, parte de esos países, ¿no? Sí, así es, sí. Eran una serie de países. Y pues ya de ahí se empezaron a desenvolver muchos estudios en referencia a esto, ¿no? De que no nada más, desde luego que la cuestión económica aporta a nuestro bienestar, pero no nada más es eso, ¿no? Pasamos de la importancia de lo que es el nivel de vida, lo cual tiene que ver con la parte estrictamente económica, el nivel de vida al que tenemos acceso gracias a nuestras condiciones económicas, pero posteriormente pues esto ha ido evolucionando de manera que ya se ha ido incursionando la parte de calidad de vida, que no es lo mismo, de ya tienen que ver toda una serie de elementos, desde cuestiones ambientales, cuestiones sociales, dentro de pues de las autoridades que nos gobiernan, o sea, ya es un aspecto mucho más amplio y que cada vez pues ha tomado más importancia. Y bueno, en cuanto a lo que me preguntabas del galardón, pues hace algunos meses... Perdón, antes de que te interrumpa, solo para quien nos está viendo, este galardón de la Sociedad de la Calidad de Vida, que se empezó en 97. La doctora Jessica es la primer latinoamericana, es más, la persona de habla hispana, la primera persona de habla hispana que lo gana. Desde 97 estuvimos revisando y no había ganado nadie de habla hispana y menos latinoamericano, y bueno, pues mexicana y de la Universidad de Guadalajara, ¿no? Por eso estamos además muy orgullosos, felicitarte a nombre del rector, a nombre del doctor Ruiz Porras, a nombre de todo el CUSEA, en esta oportunidad de felicitarte. Un buen logro que abre camino para muchas cosas y bueno, qué bueno que sea en un tema que es tan interesante y tan relevante, sobre todo para la vida de todos los ciudadanos, no solo de Latinoamérica, sino del mundo, ¿no? Y entonces, bueno, quisiera que nos dijeras ahora sí, cómo fue que te acercaste al premio. Hay que mandar una serie de requisitos, también revisan los trabajos adicionales, no solamente la tesis. Que nos platicaras un poco cómo te enteraste de que existía este premio, cómo iniciaste los trámites, alguien te referenció, que nos platicaras cómo fue, como para que, bueno, pues siga la Universidad de Guadalajara ganando este galardón más y más veces, ya que nos abriste la puerta. Muchas gracias. Sí, mira, lo que pasa es que, bueno, yo al momento pues ya de terminar mis estudios, estuve pues investigando, ¿no? O sea, ¿qué más podía yo hacer? Vi que pues en la academia es muy común que la gente aplique a premios, ¿no? A convocatorias de este tipo, porque inclusive de manera curricular, pues es de hecho hay un apartado, ¿no? Donde se colocan pues las becas o los premios que has recibido. Entonces, en base a este interés, pues comencé a buscar convocatorias que se acercaran al tipo de estudios que yo había realizado. Fue cuando encontré a esta asociación enfocada a realizar
estudios relacionados con la calidad de vida. Para mi suerte, todavía me encontraba con una ventana de tiempo pues bastante razonable para poder aplicar. La manera de poder aplicar era mandar tu tesis. Además de esto, había que hacer un resumen de la tesis. Me parece que eran máximo 2 cuartillas. Además de esto, uno debía de indicar si había habido publicaciones que fueran, pues ahora sí que se hubieran desprendido de la tesis, ¿no? Y bueno, pues yo realicé todo esto. También pues tenía uno que argumentar por qué debía uno de ser considerado para este galardón, toda esta cuestión, pues también, ¿no? De vender tu trabajo, de argumentar por qué es bueno. Y bueno, hablé también con mi director de tesis, porque este tipo de premio, de hecho, tienes que ser tu candidatura debe ser a través del director de tesis. Entonces yo hablé con mi director, el doctor José Vargas. Le comenté que yo tenía esta inquietud, que yo quería participar para este galardón. Él me mostró también su apoyo, me dijo, sí, no hay ningún problema, tú nada más mándame lo que yo tenga que enviar, la dirección y todo lo que debo yo de hacer, y con todo gusto. Y pues así fue. Esto ya tiene meses que lo realicé, hace algunos meses, al inicio de este año. Y bueno, pues ya mi sorpresa fue que hace algunos días se pusieron en contacto con mi director, le comentaron que había ganado este galardón, y pues ya él se comunicó conmigo también, ya muy, muy contento, y pues así fue como pasó. Sí, bueno, pues que te lo platicas muy sencillo. Yo sé que no es tan sencillo, pero bueno, es el camino que seguiste. Gracias por compartirlo. No es imposible, está al alcance de los investigadores del doctorado del CUSEA, ¿no? Una universidad que no es la más grande del país y la segunda más grande, la más importante de las universidades públicas estatales, la Universidad de Guadalajara. Pero bueno, demostrar que se puede hacer investigación desde aquí, desde Guadalajara, ¿no? Eso es doble o triple felicitación. Bueno, pues nos gustaría pues conocer, bueno, para los economistas y para todos los investigadores es muy interesante el tema que tú estás planteando, y sería muy relevante si tienes oportunidad de mostrarnos un poco del trabajo que tú realizaste. Arthur Pigou, que es el padre, digamos, o el que inicia después de Marshall, Pareto y estos intentos que hubo de formar una economía de bienestar, su libro sobre el tratado del impuesto sobre la renta, y bueno, para muchos economistas su libro de Hacienda Pública, pues es, claro, muy relevante, ¿no? Cómo el Estado no debe estar neutral, sino que debería intervenir para reducir estos conceptos de fallos de mercado, externalidades. Y si tuvieras oportunidad de presentarnos un poco, en algunos minutos, de tu tesis, de que nos mostraras las preguntas de investigación, las variables de estudio, y un poco que nos platicas de los resultados que encontraste. Entiendo es hasta 2016, ¿verdad? Los datos. Sí, así es. Bueno, lo que pasa es que la tesis está compuesta por una serie de artículos. El que realizo para Latinoamérica, para 7 países latinoamericanos, es efectivamente para el año 2016. Ok, si nos puedes presentar un poco del trabajo, sí, claro. Comentarlo, sí, gracias. Sí, mira, como comentaba, se compone la tesis por 4 artículos diferentes, cada uno enfocado en una óptica distinta, económicamente hablando. En un artículo, lo que realicé fue hacer un análisis sobre, como es el nombre de la tesis, el efecto del desempeño económico sobre el bienestar de las personas, ¿no? En 17 países en Latinoamérica.
En este caso, incluí variables como lo es el Producto Interno Bruto, la integridad de gobierno, como comentabas ahorita lo que decías de el estado de bienestar. También incluí variables como es el gasto de gobierno, carga fiscal, otra variable, bueno, esas son como las variables macroeconómicas. También incluí otra que es a nivel económico, pero personal. Entonces, bueno, ese es como uno de los artículos. En ese artículo lo que se encontró es que, por ejemplo, lo que es el PIB interno bruto per cápita, lo que es el gasto de gobierno, tienen incidencias sobre el bienestar de las personas. Otra variable viene siendo la de integridad de gobierno. Esa variable no resultó ser significativa. Sin embargo, al momento de incluir modelos de interacción con la otra variable que tiene que ver con la cuestión económica personal, encontré que los 3 niveles socioeconómicos más altos se mostraban con una relación más fuerte con el bienestar en países donde la integridad de gobierno era más alta. Eso también fue otro de los resultados importantes que encontré. En cuanto a la variable de deuda pública, encontré que pues esa variable tenía una incidencia negativa, significativa para el bienestar de la gente. Y por otro lado, en cuanto a la carga fiscal, esta variable no fue significativa. Sin embargo, también al momento de llevar a cabo los modelos de interacción con la variable económica individual, resultó que los 3 niveles socioeconómicos más altos se veían demeritados en su relación con el bienestar en países donde tienen que pagar muchos impuestos. Y por el otro lado, las personas en el nivel socioeconómico más bajo, su relación se fortalecía. Yo esto lo explico en mi tesis, en la parte de conclusiones, como que es más probable que las personas en este nivel socioeconómico más bajo sean parte de la economía informal, de manera que no se ven afectadas por los incrementos en impuestos, ¿no? Al menos no tanto como los otros niveles socioeconómicos. Esa es en la parte de este trabajo, los resultados más importantes. En otros trabajos que realicé, introduje más bien la cuestión de la economía sustentable. Hice un estudio de caso para un proyecto de rehabilitación de áreas verdes que fue convertido en huertos urbanos. El nombre del proyecto es El Edén Orgánico, aquí en Guadalajara. Y bueno, en este trabajo yo hago un análisis sobre todos los beneficios tanto económicos como sociológicos, como a nivel sustentable, que este proyecto ha generado para las personas que se han involucrado para desarrollarlo, como para la comunidad que se encuentra alrededor. Y bueno, pues encontré que este tipo de proyectos pues no nada más fortalecen la economía local, sino que también pues resultan ser una fuente adicional de ingresos como resultado del autoempleo de las mujeres, que en este caso pues son las que participan y las que desarrollaron desde un inicio este proyecto. Por la parte sociológica, pues les ha brindado una gran identidad personal, un sentido de propósito, digamos. También funciona este tipo de proyectos como una válvula de escape, por así decirlo, sobre todo en este tipo de comunidades en donde las personas, pues, muchas veces tienen realidades muy difíciles, ¿no? Entonces, este tipo de proyectos funcionan como una fuente de relajación, de sentido de propósito, y también la parte sustentable pues muy presente, ¿no? Porque casi no generan contaminación y al mismo tiempo pues generan muchos servicios de ecosistema, le llaman,
que es que la tierra se nutre más con este tipo de prácticas. También toda la cuestión de retención de aguas pluviales, sube la cuestión de la plusvalía de la zona porque mejora la estética, o sea, es mejor tener un huerto urbano a tener un lote baldío, ¿no? Que es un foco de infección, de basura, que visualmente también se ve muy mal, da muy mal aspecto. Bueno, eso es en cuanto a ese artículo. En otro artículo me dediqué a analizar la cuestión de la proximidad de los hogares de las personas a las áreas verdes aquí en la zona metropolitana y su efecto que tiene esto nuevamente en la satisfacción de las personas. Y aquí, a diferencia que de otros países, por ejemplo, en el continente europeo o en cuanto a, por ejemplo, en Australia también, diferencias que aquí en Guadalajara encontré que no existe digamos que no le abonan mucho a nuestro bienestar. Curiosamente, eso fue lo que encontré, al menos las áreas públicas. Puede ser que también nuestra estructura de ciudad difiere respecto a las europeas, al menos, ya que pues aquí muchas, no sé, los cotos cerrados pues tienen sus propias áreas verdes. No sé, también nuestras características como ciudad pues es muy diferente, ¿no? También aquí necesitas mucho el uso del automóvil o del autobús para poder quizás llegar a un área verde, siendo que, por ejemplo, en Europa pues quizás es más factible llegar ya sea caminando o en bicicleta, ¿no? Esas son como las conclusiones a las que yo llegué a través de este estudio. De igual manera también esto se vio reflejado en un análisis sobre lo que la gente está dispuesta a pagar con tal de estar más cerca de un área verde. Estas cantidades también son menores que las que pagaría una persona que se encuentra en otro país, que no aquí en Latinoamérica, sino en los ejemplos que estaba dando. Y finalmente, en otro artículo en el que me enfoco en la cuestión de bienestar, pero en un entorno laboral, ahí se aplicó un instrumento en una empresa embotelladora para ver cuál era el nivel de integración entre su nivel de responsabilidad social con la cuestión de proveer de salud y de seguridad en el trabajo. Y pues aquí lo que se encontró es que básicamente las empresas cumplen, bueno, seguramente no todas, pero bueno, las que cumplen como a secas, ¿no? Como, ok, sí, cumplo con la normativa, pero hasta ahí. O sea, no les falta todavía una parte, por ejemplo, de proveer de espacios adecuados para personas con discapacidad o proveer de políticas para que haya un mejor balance trabajo-vida personal para sus empleados. Es decir, podrían hacer todavía mucho más, sin embargo, pues todavía falta mucho en ese aspecto, ¿no? Y bueno, así es como pues la tesis, como te comentaba, pues se compone como de diferentes aristas en cuanto a lo económico y lo social. También apliqué diferentes metodologías. Los dos trabajos enfocados a la cuestión de economía sustentable, esos los presenté, uno en la Universidad de Kaiserslautern como parte de una estancia de investigación que de hecho mencionaste al inicio, gracias a una beca que la Universidad de Guadalajara me dio. Okay. Por la cual también estoy bastante agradecida, que me sirvió mucho para seguir desarrollando y completando mi trabajo de tesis. Y bueno, durante esta presentación en Alemania, pues tuve la oportunidad de presentar este trabajo. Y otro trabajo, el de las áreas verdes, tuve la oportunidad de presentarlo también, nada más ese ya en formato en línea, también en un workshop que se llevó a cabo el marzo pasado, igual también
con asistentes tanto mexicanos como alemanes. Ok, dentro de tus trabajos, me voy a ir de adelante, del último hacia el primero que nos platicabas, ¿no? Que nos compartías. Sí. En cuanto al trabajo sobre el bienestar en el entorno laboral, ¿qué opinión tenían los empresarios o con quien consultaste sobre tu trabajo de querer relacionar la responsabilidad social con la salud en el trabajo de los empleados? ¿Qué es lo que ellos te comentaban? Te lo pregunto porque luego a veces se piensa que es difícil hacer investigación respecto a responsabilidad social, que no va a haber un eco positivo de alguna parte del empresariado, pero que nos compartieras. Tú lo hiciste posible y cuál es tu experiencia, qué es lo que te decían, qué te comentaban, para que nos retroalimentaras. Sí, pues lo que yo pude obtener de estas entrevistas, pues es que sí existe como la disposición para mejorar las condiciones laborales, para ampliar lo que es la responsabilidad social. Sin embargo, pues muchas veces no se hace pues sobre todo por cuestiones económicas de la empresa o quizás los empleados no tienen como esta cuestión de quizás entablar el diálogo necesario como para hacerlo ver tan importante para que la empresa haga algo al respecto, ¿no? Entonces, al momento se les entregaba como un cuestionario en el que pues ellos, las personas sobre todo de los puestos gerenciales en la empresa, ellos iban seleccionando las cosas pues que sí se aplicaban y las que no. Entonces, pues sí existe como esta disposición, nada más pues quizás hace falta encontrar las herramientas para llevarlas a cabo, decir, ok, dime qué problema a lo mejor no estoy yo viendo y qué sí es importante para ti, que eres parte de nuestra plantilla de empleados, para encontrar la manera de llevarlo a cabo, ¿no? Pero me parece que sí hay como que cierta disposición para que esto mejore. No, pues qué positivo, ¿no? Qué bueno que haya esa disposición y qué bueno que se pueda hacer investigación en torno a ello, que hace mucha falta, mucha más investigación, ¿no? Respecto a lo que comentabas de la proximidad de los hogares a las áreas verdes, ¿qué tanto eso le daba satisfacción? Bueno, hay estadística, ¿no? Que quien vive más cerca del bosque tiene más años de vida y etcétera, ¿no? ¿Tú consideras que es un problema de Latinoamérica como tal, la falta de inversión pública en espacios públicos verdes, la inversión a la movilidad no motorizada? ¿O cómo viste tú en tu estudio, cómo analizaste los demás países? Sí, Guadalajara nos dijiste y pues es un hecho el tema del agua y todo esto que vivimos todos los días. Pero ¿cómo viste el resto de Latinoamérica? ¿Se repite? Nosotros estamos terminando un estudio de la deuda y le vamos a llamar el ADN de la deuda latinoamericana. Y es muy parecido a lo que pasa en los gobiernos subnacionales de Perú, de Colombia, de Argentina y de México. Es muy parecido, pero me gustaría que nos compartieras tu opinión respecto a, ¿tú cómo viste en tu investigación a los demás países de Latinoamérica respecto a estas áreas verdes, la inversión en espacios públicos de áreas verdes? Sí, me parece que en cuanto a lo que pude investigar es algo que también se reproduce en el resto de Latinoamérica. En los estudios que pude encontrar también que hablaban sobre esto, pues mencionaban que la cuestión de lo que se le invierte a las áreas públicas, pues no, como lo que comentabas, pues no se ve al menos reflejado, ¿no? Si es que de alguna manera se realiza. Mencionaban pues que existe un deterioro, quizás no se les da el cuidado que se les debe de dar, de manera pues también no aportan tanto bienestar como podrían hacerlo si se les diera este mantenimiento regular para darles una estética apropiada,
de manera que pues la gente tenga más predisposición para acercarse a ellos, ¿no? Sin embargo, creo que es algo que durante la actual pandemia puede que haya generado o esté aún generando algún cambio, puesto a que pues las áreas verdes actualmente pues se convirtieron en un espacio seguro, ¿no? Un espacio en donde te puedes ir tú a tener un rato de esparcimiento o a hacer algún ejercicio exactamente, donde sabes que pues el riesgo de contagiarte pues es muy bajo, ¿no? Se reduce bastante. Y digo, me acuerdo perfectamente al inicio de la pandemia, pues que inclusive aquí no, o sea, cerraban las áreas verdes. Y de hecho, pues en todo el mundo, ¿no? También creo que ya poco a poco, en cuanto fueron investigando un poco más y más, pues vieron que en realidad pues el riesgo en los espacios verdes no era significativo y que pues la gente ya estábamos, pero sí, ya muy necesitados de esta parte de, pues simplemente de salir, ¿no? Y pues qué mejor a un espacio donde pues hay oxigenación, donde están los árboles, que esta cuestión mental también te ayuda mucho. Entonces yo creo que es algo que igual puede ir cambiando. Sí, tienes razón, se revalorizó estos análisis de costo-beneficio, donde se ve cuál es el beneficio, pues se hizo más grande, ¿no? El monto, ¿no? En la evaluación, entre otras cosas por lo que tú dices, ¿no? Otra pregunta que te iba a hacer respecto al tema del el Edén orgánico que hicieron y respecto a lo que tú estuviste viendo de los objetivos del desarrollo sostenible. México ya tiene un bono soberano, el primero en el mundo respecto a objetivos de desarrollo sostenible. En Latinoamérica, ¿tú cómo viste en tus investigaciones, cómo viste esta inversión, que es un poco relacionado con lo que estabas tú comentando, pero cómo viste? ¿Crees que hay avances respecto a la década pasada, o tú cómo viste en tus investigaciones los avances? Pues yo pensaría que ya el hecho de que se vayan dando este tipo de proyectos de rehabilitación, pues eso ya nos dice mucho sobre que pues ya hay un avance en este tema, ¿no? Sobre todo en ciudades como Guadalajara, que son ciudades sumamente pobladas, sumamente construidas, donde estoy hablando de la ciudad como tal, no de la metrópolis, ¿no? La ciudad como tal de Guadalajara la parte construida es muchísima y casi no tiene acceso a estas áreas verdes. Entonces, pues, cumpliendo con esta cuestión del objetivo de la ONU, de los objetivos que tienen que ver con la sustentabilidad, pues el hecho de proponer este tipo de proyectos que se vayan dando poco a poco más proyectos, por ejemplo, como este de agricultura urbana, el parque agroecológico, por ejemplo, pues ya nos dice de que ya se está avanzando poco a poco. Quizás habría más que, sobre todo, ahondar en la parte de proveer más información a la población sobre los beneficios, sobre todo en las zonas más marginadas, que creo que son las que podrían beneficiarse todavía más por la cuestión pues económica que además les puede generar. Esta cuestión de muchas veces pues la falta de empleo que existe pues se ve un poco más aliviada cuando pues en este tipo de proyectos pues que tienen acceso a ellos a la verdura, ¿no? A todo lo que ellos siembran y que no tienen que, sobre todo quienes lo trabajan, pues no tienen que comprar, ¿no? Pues ellos tienen acceso a este tipo de productos. Quienes lo compran, pues también son precios accesibles y pues es una buena oportunidad, ¿no? Para ayudar a aliviar la cuestión económica de comunidades marginadas, pero pues como te comento, creo que todavía falta un poco esa parte de información. De hecho, nos comentaban las personas que iniciaron este proyecto, que curiosamente quienes más se involucraban, más iban a comprarles, más querían llevarse sus semillas para ir a plantar huertos.
su huerto, ya sea, porque nos decían es que inclusive cualquier persona, aunque no tengas tú el gran jardín, o sea, hay unas pequeñas macetas donde tú puedes poner ahí tu plantita de jitomate o es más, hasta mucha gente, pues hasta exactamente en el techo, no sé, así que ahora sí que es donde ya viene la cuestión de la creatividad, pero o sea, pues no es algo que prohibitivo, ¿no? Así que cualquier persona puede, y ellos también dan cursos sobre cómo llevar a cabo todo esto, cómo hay que sembrar las fases lunares, toda esta cuestión, pero me comentaban que era como curioso porque las personas que más se involucraban o más iban a comprarles, pues eran personas de fuera, no tanto personas de su comunidad. Y pues creo que también tiene que ver mucho esta cuestión de la idiosincrasia, de que pues quizás no hace falta como informar más para ver el panorama completo, por así decirlo, de que, ok, quizás ahorita sí le voy a tener que invertir en comprar mis semillas y estar, pues estando al pendiente ahí de estar regando y todo, pero la cuestión de poder ver que más adelante, pues te va a generar eso beneficios, ¿no? Y esto mismo también va, por ejemplo, pues a la cuestión gubernamental, pues de que también vea que este tipo de proyectos, pues pueden tener beneficios. Digo, este proyecto que te comento ya lleva más de 15 años aquí en Guadalajara y pues ha tenido bastantes buenos resultados. Lo mismo con el parque agroecológico, que de hecho hago un comparativo con él. Este parque ha tenido más apoyo por parte de gobierno, tanto de manera económica como la cuestión de administración. Quizás se podrían replicar más como proyectos de este tipo, donde se involucran más las autoridades. Pero sí, me parece que de entrada, pues ya el hecho de que vayan existiendo un poco más de este tipo de proyectos y de políticas para apoyarlas, pues ya es un avance con respecto a los años anteriores. Sí, sobre todo que son inversiones que generan alto empleo, no son intensivos en cuanto al empleo, ¿no? O sea, son estas industrias, incluso más que la industria de la construcción, ¿no? Que tan requerida es cuando hay una crisis, ¿no? Pero bueno, no vamos a hablar de Keynes hoy, o no mucho de eso. Pues nos has dado bastantes líneas de investigación. Jessica, muchas gracias. Para quien nos escucha, imagino que está tomando nota de bastantes tesis que están ya en el aire. Muchas gracias. Y bueno, pues ahora pasamos, digamos, no a lo más tradicional, pero sí las variables que nos comentabas, que de eso sí hay más estudio respecto al PIB, la integridad de gobierno, el gasto del gobierno, la carga fiscal, la economía personal, la deuda, ni se diga, muy estudiada en México desde algunos aspectos, ¿no? Todavía faltan muchos más, ¿no? Pero yo te quería preguntar justo de la carga fiscal. Bueno, pues todos hemos leído todos estos papers y estos libros donde la civilización tiene un costo, ¿verdad? El gobierno tiene un costo, el estado del bienestar tiene un costo que no es lo mismo que la economía del bienestar. La economía del bienestar tiene que fondearse de alguna manera y bueno, hay muchas teorías. Yo no te quiero preguntar la solución a esto, que no nadie la tiene en el mundo, ¿verdad? Obviamente, pero bueno, te quería nada más preguntar tu opinión. México tiene una carga fiscal de las más bajas, de la más baja de la OCDE, con 16 puntos del PIB, mientras que Europa ronda los 34% en promedio. Desde luego, el gasto en desarrollo social, ni se diga, es de los más bajos del mundo, con 7.8, mientras Francia trae 44%, ¿no? Pues ahí ya te das cuenta de quién tiene más posibilidad de brindar bienestar o no, ¿no? Yo te quería preguntar, dentro de tu estudio que hiciste, ¿tú qué opinas respecto a la carga fiscal? ¿Es la única forma, elevando los impuestos, como algunos teóricos dicen, para poder lograr mejorar estas variables que estábamos comentando, o tener mayor espacios públicos, espacios verdes que sean del sector público, mejor sistema de salud, mejor educación? ¿O tú, de toda tu investigación, encontraste alguna otra
alternativa que no fuera solamente por el lado de la a ver, creo que se nos perdió un segundo. Ya. No sé, sí, no sé si alcanzaste a escuchar la pregunta. Sí. Gracias, sí. Así lo que tú pudiste encontrar en toda tu investigación, cuando haces la tesis, pues investigas hasta de más, ¿verdad? Pero bueno, de lo que tú hayas encontrado, ¿qué nos puedes compartir? Pues yo lo que pude encontrar es que en cuanto a lo que me preguntabas de la carga fiscal y en cuanto a lo que yo he podido analizar, pues es de que sí, probablemente, como dices, Europa cobra muchos mayores impuestos que los que se cobran aquí en México, ¿no? Yo creo que en cuanto a lo que yo he podido ver, el problema no es tanto que si se cobran allá más o se cobran acá menos, sino que uno los ve reflejados. El problema en Latinoamérica... No se gastan. Exactamente, es como que muchas veces, ahora sí que no lo crees, sino lo sabes, que una buena parte de tus impuestos no se van a ir a mejorar la calle, no se van a ir a mejorar el alumbrado o la seguridad pública o el seguro social. O sea, tú sabes muchas veces que pues ese dinero va a acabar quizás en el bolsillo de algún político, y pues eso yo creo que es parte de, pues también del malestar que nos genera, ¿no? Un decremento de nuestro bienestar, pues es eso, el saber que, pues que tus impuestos tú no los ves quizás reflejados como se deberían. Y quizás pues en otros países pues de primer mundo, no digo que sea imposible que haya corrupción y que no pase, pues desde luego que también puede suceder, pero pues en menor manera, No, ¿no? estos niveles. Exactamente, hay más organismos pues que regulan estos aspectos, tienen menos tolerancia quizás para este tipo de prácticas. Y bueno, pues creo que esa parte es importante de tomarla en cuenta, de que probablemente la gente no estaría tan renuente cada vez de que no, pues va a haber un aumento de impuestos. Si supieras tú que pues que van a ser para que tú los vas a ver reflejados, ¿no? Que no nada más va a ser, híjole, pues ahora ya ver quién se lo va a robar de alguna manera, como esta cuestión, ¿no? Tan fuerte de la corrupción. Y pues qué otra cosa, pues yo pensaría también la cuestión de la educación, creo que también es algo que podría aumentar nuestro bienestar, porque pues simplemente, pues como dicen, ¿no? El conocimiento es poder. El hecho de estar nosotros conscientes pues de nuestros derechos, de nuestras alternativas, pues también eso nos daría un mayor bienestar como población, como continente. También la cuestión racial me parece que es un punto importante aquí en Latinoamérica. En mis estudios que realicé, pues encontré que es una variable importante en cuanto a que las personas de raza negra, las personas indígenas o pertenecientes a minorías, pues reportaron un bienestar menor que inclusive las personas que se identificaban como mestizas. Esto pues es importante, ¿no? Porque pues esto nos habla de que quizás pues hay un problema muy grande de discriminación. Entonces pues también esta cuestión, ¿no? Que también tiene que ver nuevamente pues quizás con la cuestión de la educación, ¿no? De saber que pues no hay razón para discriminar a otras personas simplemente por pertenecer a otra raza, ¿no? Sí, es un problema. El Foro Económico Mundial, como tú lo sabes y los que nos están escuchando, puso a México en el lugar 52
de 82 países respecto a movilidad social, ¿no? Se requieren 300 años prácticamente para moverse, ¿no? Y otro problema es la desigualdad, ¿no? El coeficiente de Gini, México es de los países más desiguales. Estas gráficas que son muy conocidas, seguramente en tu estudio también las lograste ver, respecto a cómo antes y después de impuestos y transferencias, la desigualdad en México queda prácticamente intocada, ¿no? De 48 quedan 46. Y yo te quería preguntar, dentro de tus estudios que estuviste haciendo, ¿tú por qué crees que la sociedad en general latinoamericana es tan desigual en términos de bienestar humano, en términos de calidad de vida? ¿Por qué crees que es tan desigual, que existan tantos subpaíses dentro de los países donde se vive con calidades de Europa y en otros lugares se vive con calidades de África, dentro del mismo país, dentro de la misma ciudad, como ya tanto nos estabas comentando? ¿Qué encontraste tú en este tema de la desigualdad que nos puedas compartir? Sí, pues una de las principales cuestiones pues es la cuestión de la pobreza, ¿no? Sabemos que Latinoamérica, si bien pues es un problema generalizado en todo el continente, pues no es lo mismo Honduras, que tiene más del 50% de su población bajo estas condiciones, en alguna condición de pobreza, que por ejemplo pues Uruguay, ¿no? Que tiene nada más pues el 3%, ¿no? Más o menos. Como también tú comentabas, pues la cuestión de la desigualdad, también una cuestión generalizada en todo el continente. Estamos 10 puntos por debajo, el promedio del índice de Gini, 10 puntos, más bien 10 puntos por encima, perdón, que el promedio de los países de la OCDE. O sea, estamos hablando de una desigualdad bastante grande, pero como comentabas, pues no, o sea, también varía mucho de un país a otro. Y de hecho, algo que yo observé en el trabajo que realicé es que las personas que se encontraban en los estratos socioeconómicos más bajos eran en las que se veían mayor variación en cuanto a su bienestar. En comparación, por ejemplo, a las personas que se encontraban en el estrato más alto, ellos mostraban una mayor consistencia con la cuestión de la satisfacción mostrada, tomando en cuenta todos los países latinoamericanos. O sea, las personas que hay una mayor diferencia en cuanto a la satisfacción que demuestran, son las personas pues, que tienen condiciones más vulnerables, económicamente hablando. Entonces, pues sí, ahí se ve esta cuestión pues de la importancia de la desigualdad, pues sí que evidentemente pues no afecta de igual manera a todas las personas, ¿no? Siempre van a haber, sobre todo pues las personas con menores oportunidades, pues son las que más van a absorber este tipo de efectos negativos. Y pues sobre todo también la cuestión que comentaba, la cuestión racial, pues el hecho pues de observar que tiene una gran incidencia, pues también nos habla que quizás los países donde hay más presencia de estos grupos, ¿no? De las personas de raza negra, los indígenas o de otras minorías, pues quizás haya en los países que tengan más este tipo de poblaciones, pues puede que también haya una mayor probabilidad de que hayan cuestiones de discriminación, que evidentemente pues también van a afectar de diferente manera a los niveles de bienestar. Sí, y bueno, ya nos explicas muchas de las razones por qué es importante investigar respecto al bienestar, los estudios sobre el bienestar. Adicional, lo que ya has dicho, ¿qué más, por qué razones más sería importante? Casi creo que todo lo dijiste, pero si hubiera alguna más que se nos escape y que nos comentaras, ¿tú cómo ves la perspectiva de futuro de estos estudios? Obviamente creo que van así, pero que nos des tu punto de vista. Creo que en agosto vas a ir no sé si presencialmente te van a entregar el premio, fue en abril que te notificaron, pero creo que en agosto es cuando te vas a reunir con todo este grupo pues tú eres la mexicana, ¿no? Hay un grupo mundial que ve
este tema y muchas líneas, de unas de las que nos estás comentando, más algunas otras que seguro, ojalá después que regreses nos compartas y nos des más ideas aquí a la comunidad para tesis y tesis y tesis que pueda investigar y que mejoren el bienestar de la población. Pero tú, ¿cómo ves hacia el futuro, hacia dónde va? Yo pienso que, digo, si bien los estudios que tienen que ver con la calidad de vida ya habían tenido cada vez mayor importancia en estos últimos años, ahora sí que con esta cuestión de la actual pandemia, pues me parece que su relevancia tomó todavía pues muchísimo mayor dimensión, ¿no? Mayor escala. ¿Por qué? Pues porque pues nos dimos cuenta de que, pues, digo, no nada más las personas, obviamente muchas personas pues han sufrido por la cuestión económica, ¿no? De cómo se desaceleró todas las actividades y pues la cuestión económica pues se vio reducida y sobre todo pues mucha gente, sobre todo la gente de menores ingresos, pues fue ha sido la que más ha sufrido por esta parte, ¿no? Pero sin tomar esta cuestión, pues también simplemente la cuestión, ya ni se diga, pues de todo el tiempo que estuvimos encerrados, yo creo que es una parte que nos hizo, que le ha hecho ver a la gente, pues que no nada más se trata del nivel de vida al que tienes acceso gracias a tus recursos, sino también la calidad de vida que depende de muchas otras cosas, ¿no? Simplemente la libertad pues de poder salir a la calle, de hacer tu vida, de ir a los lugares que mejor te parezca, de reunirte con tus seres queridos. Todas estas cuestiones que nosotros pues ahora sí que dábamos por hechas, fue un golpe muy importante para decir, ok, pues ya no lo vas a tener porque pues está esta cuestión, ¿no? Inclusive la gente que ha sufrido más por la cuestión económica, pues también el simple hecho de quitarles el derecho de salir a trabajar sin el temor de contagiarse o de contagiar a alguien más, pues también es algo que creo que se debe de tomar en cuenta, ¿no? También todo esto pues tiene que ver con, digo, he leído que tiene que ver mucho con la cuestión ambiental. Entre más deterioramos el medio ambiente, pues más situaciones como esta se van a seguir dando, ¿no? Igual también aquí en nuestra ciudad de Guadalajara, pues los constantes incendios que suceden justo en esta época del año, ya sea en el bosque de la primavera o en diferentes bosques aquí, pues también es algo que no tiene que ver con la cuestión económica y que sin embargo, pues sí nos vemos afectado la calidad de vida. Simplemente pues hace algún par de semanas la calidad del aire estaba terrible, se veía una cosa así como roja que simplemente exactamente hasta la cabeza, los ojos, la nariz, o sea, cada vez creo que nos estamos dando cuenta de mayor manera, pues que la calidad de vida abarca muchas más cosas y que es importante tomarle esto en cuenta para tomar acciones pues que aporten a ella, ¿no? Ok, sí, desde luego que el crecimiento económico, que los indicadores económicos son importantes, pero también la otra parte, ¿no? Porque pues de qué nos sirve, como alguna vez durante la pandemia vi una imagen, ¿no? Que decía que, de nuevo, quitando las personas que se vieron más afectadas en su economía, mencionaba que pues en realidad las personas no estaban pensando en cosas materiales, ¿no? La gente estaba pensando en ya quiero salir, ya quiero continuar con mi vida, ya. Entonces, pues creo que en vivir exactamente, en no verte limitado a estar nada más pues encerrado y sin poder convivir, ¿no? Y llevar tu vida normal. Entonces, pues yo creo que este tipo de situaciones pues son como un parteaguas para darle todavía más relevancia que la que había estado teniendo toda esta cuestión de estudios de bienestar y de calidad de vida. Sí, y ¿tú cómo ves la medición tradicional del Gross Domestic Product
ahora por estas Cross National Happiness, ¿no? O sea, que empezó el país de Bután, ¿no? Con bienestar psicológico, salud, cómo usas el tiempo, la educación, la diversidad cultural, ¿no? Que haya un buen gobierno, vitalidad de la comunidad, todo este tema, la diversidad ecológica, el nivel de vida. ¿Tú consideras que en el futuro vamos a tener estas dos mediciones de forma, o sea, que el INEGI ya, o los institutos de estadística del mundo, de cada país, van a tener ya estas dos mediciones? O sea, sin abandonar el tradicional PIB, tener esta medición de qué tanto bienestar, qué tan feliz es una comunidad. ¿Crees que sea una tendencia que va a seguir aumentando? ¿O tú cómo ves que venga hacia cómo medir el bienestar de las personas? Sí, a mí me parece que sin duda vamos para allá. Sí, ahora sí que es donde entra la parte de ya de la creatividad, ¿no? O sea, exactamente qué tanto peso le vas a dar a una cosa, qué tanto peso le vas a dar a la otra, cómo vas a lograr que coincida todo, ¿no? Obviamente, pues es un reto bastante grande decir, ok, necesito que haya crecimiento económico para poder darle empleo y sustento a mis habitantes, pero pues al mismo tiempo que no sea en detrimento del medio ambiente, ¿no? Por ejemplo. Pero sí, sin duda, me parece que sí, para allá vamos. Como comentaba, pues cuestiones, fenómenos como los que estamos viviendo actualmente, la cuestión sanitaria, la cuestión también de la calidad del aire. En Estados Unidos también toda esta cuestión que después se extendió de manera mundial, toda esta cuestión de la cuestión de la violencia contra las personas, en este caso afroamericanas. Todo este tipo de cosas pues cada vez van a ir tomando más y más importancia, de manera que pues eso no nada más lo vas a poder medir pues con tu indicador de Producto Interno Bruto, porque pues ahí nada más estás midiendo una parte, ¿no? Pero todo lo demás que no se habla de un aspecto más global que tiene que ver con lo que la gente vive en su día a día, pues yo creo que sí se va a tener que complementar de alguna manera, pues con indicadores como el que comentas, y pues poco a poco, pues ahí creo que vamos en buen camino para realizarlo. Sí, ¿y tú ves a nivel municipal a los gobiernos subnacionales, estatales, municipales, que también pudieran tener, en tu experiencia que estuviste pues recopilando datos y tratando de utilizar datos de muchas bases de datos, ¿tú crees que hay información? ¿Tú consideras que hay información? Por ahí creo que tú tenías a nivel de AGED, ¿verdad? Información en alguno de tus estudios, ¿verdad? Sí. O sea, ¿tú sí crees que haya posibilidad de medirlo entonces de manera municipal? Por ejemplo, bueno, al menos en México, no sé tú cómo viste a toda Latinoamérica, si solo México tenga información o si también hay información como para saber qué tanto bienestar hay en Tonalá. Ya las campañas políticas hablan de muchos temas, pero hablan poco de este tema del bienestar, porque creo que no tienen datos. O sea, tú inicias no solo la felicitación, sino que inicias una tendencia para investigar respecto a este tema, y que luego, en pocos años, esperaría yo y esperaríamos todos los ciudadanos, en pocos años ya todo el mundo, en cuanto a los postulantes de la política, hablen del bienestar de los ciudadanos, ¿no? Pero entonces tú sí ves posibilidad en cuanto a bases de datos para tener indicadores de municipios, de colonias, o a qué nivel crees que se pueda dar en México con las bases de datos que hay hoy, el día de hoy? Pues yo creo que sí se podría pues tenerlo a un nivel más desagregado, este tipo de información. Digo, actualmente tenemos en el INEGI esta encuesta que se llama el BIARE, de bienestar autorreportado. Actualmente pues nada más lo tenemos pues tal cual pues a nivel estado.
Sin embargo, pues, la importancia que cada vez se le va a ir dando, pues quizás ya de como ese parteaguas para que se vaya, porque en realidad pues no me parece yo que tampoco sería como tan difícil pues decir, ok, las personas las entrevistamos en este municipio y todo para tener un nivel más desagregado. Quizás se le tendría obviamente pues que invertir más para que pues si vas a cubrir todos los municipios de cada estado, pues obviamente pues que sean representativos, ¿no? Entonces quizás se tendría que invertir un poco más ahí, pero pues creo que igual valdría la pena, tomando en cuenta pues esto que decíamos de que pues si este tipo de tendencias van para allá, no nada más a nivel país, sino a nivel mundial, pues valdría la pena pues hacer esa inversión para pues tomarlo en cuenta al momento de generar sobre todo políticas públicas. Sí, pues la universidad tiene muy buenos muestristas aquí para hacer un correcto muestreo, como bien lo está diciendo. Y bueno, pues quizá más adelante te tomemos la palabra y te invitemos a ayudarnos a la metodología para estos estudios. Ojalá haya interés respecto a financiar este tipo de proyectos. Pues se nos fue el tiempo volando. Muchas gracias por asistir, por comentarnos todo, por informarnos. ¿Qué le puedes tú decir a los estudiantes de doctorado, los estudiantes de maestría? ¿Por qué venir al CUSEA? ¿Por qué venir a la Universidad de Guadalajara? ¿Por qué concursar en estos? ¿Por qué innovar en líneas de investigación? ¿Qué mensaje les puedes dar como para animarnos pues también, así como tú, tener premios y tener estas líneas innovadoras de investigación? Bueno, pues yo les podría decir que mi experiencia estudiando en el CUSEA, en la Universidad de Guadalajara, pues fue bastante grata. El nivel de exigencia, el nivel académico me pareció muy bueno. El apoyo que recibí por parte, pues tanto de mi coordinador del programa, el doctor Antonio Porras, de mi director, el doctor José Guadalupe Vargas, la doctora Nancy García también. El apoyo que se da ahí en CUSEA para poder desarrollar tu tema, para poder investigar, pues es bastante bueno. El nivel académico, como comentaba. Y pues comentarles que no les dé miedo incursionar en áreas de investigación que quizás no son como tan tradicionales, ¿no? Al principio, pues pensé que pues mi área no es totalmente económica, por ejemplo, así que una intersección entre la cuestión económica, la cuestión social, inclusive hasta una cuestión psicológica, ¿no? Pero pues animarlos a que pues no pasa nada y pues de eso se trata la investigación, ¿no? De innovar, de no tener miedo a sacar otro tipo de temas que quizás no son tan comunes, al menos aquí en México. En otros países sí lo son, sí tienen un poco más de historia haciendo estudios, por ejemplo, de este tipo. Y pues animarlos también a que participen en convocatorias. Ahora sí que yo tengo una política personal de si puedes aplicar algo, o sea, si tienes las posibilidades, cumples con los requisitos, pues hazlo. O sea, hazlo. Y yo así fue como apliqué, de hecho, en este concurso. Lo hice también como por la experiencia de decir, pues nunca he hecho esto, lo voy a hacer porque pues me involucra un poco más de trabajo, quizás hacer el resumen, cosas así. Pero bueno, al final de cuentas, pues te puedes llevar una sorpresa y pues también simplemente el hecho de participar, pues ya es un logro, ¿no? Es algo por lo que te debes de sentir pues orgulloso, de sentir la confianza de poder participar.
Entonces, pues yo los invito pues a quienes nos estén viendo que estén realizando sus estudios pues de maestría, de doctorado o que pretendan en algún momento realizarlos, pues que participen, ¿no? Que busquen convocatorias como de este tipo y pues que se animen igualmente con las becas. O sea, todo lo que puedan aplicar, pues háganlo. Pues muy bien, pues muchas gracias, doctora Jessica Dávalos Aceves. Pues muchas gracias, muy claras tus posiciones, y nada más recordarle a quien nos está viendo o escuchando, pues en el CERI, en el Centro de Recursos Informáticos, está disponible todas las tesis de los doctores de la Universidad de Guadalajara, de los maestros. Entonces, pues por ahí pueden ubicar la tesis de la doctora Jessica para quien quiera profundizar. Pues muchas gracias, y bueno, le dejamos a Melissa la voz. Muchas gracias, maestro Juan Diego. Muchísimas gracias, doctora, por motivar a la comunidad universitaria e inspirarlos. Comentarle que contamos con algunos comentarios por parte de la comunidad. Alma Rubí Puga la felicita, le comenta enhorabuena. Y tenemos una pregunta de Carlos Ignacio García Jiménez. Comenta: felicitaciones, Jessica. Los huertos urbanos están en expansión en la zona metropolitana de Guadalajara. ¿Se han visto impactos económicos de estos proyectos sociales? Efectos económicos, sí se han visto, en cuanto a que estamos hablando de que mucha gente de la que pues que es la iniciadora de este tipo de proyectos, más la gente que además se involucra como participante, pues tienen un efecto económico, ¿no? Ya no son personas que tienen que gastar quizás en alimentación. O sea, ya tienen ahí su pequeño huerto y tienen un acceso para el autoconsumo. También la cuestión de pues que te logra fortalecer la economía local ahí de la comunidad donde habitan. Más aparte, pues todos estos productos, por ejemplo, todo lo que siembran estas personas que tienen su proyecto de huerto urbano, pues lo venden, ¿no? Entonces también es una entrada extra que muchas veces en estas comunidades, pues, de hecho, estuve investigando, la mayoría de los hogares, pues la cabeza son mujeres. Entonces este tipo de proyectos, por ejemplo, del Edén Orgánico, que es desarrollado por puras mujeres, pues no nada más es un proyecto como tal, sino también es una oportunidad para ellas para autoemplearse, que también es algo muy importante. Y pues como les comentaba, también toda esta cuestión que a lo mejor nosotros no vemos como tal, pero todos los servicios de ecosistema que se generan como resultado de este tipo de proyectos, todo lo que le aporta a la tierra, toda la cuestión de la plusvalía de la zona, pues también son resultados pues bastante positivos por parte de estos proyectos de agricultura urbana. Gracias, doctora. Muy enriquecedor lo que nos comentas. Bueno, hemos llegado al final de este diálogo. Agradecemos a la doctora Jessica Dávalos por acompañarnos en una nueva edición de Dialogando Con, en donde pudimos conocer más sobre su trayectoria, su trabajo de investigación, y en nombre de toda la comunidad universitaria queremos felicitarla por su reciente reconocimiento. Y muchísimas gracias por acompañarnos en esta edición. Además, quiero agradecer la participación del maestro Juan Diego Omar Martínez Delgado por moderar y enriquecer este diálogo. Agradecemos también la presencia de toda la comunidad universitaria que participa y hace posible este espacio, y por el apoyo del equipo de CTA que nos brindan programa a programa. Nos vemos en un siguiente Dialogando Con. Que tengan una excelente semana. Muchas gracias. Muchas gracias.